Bien, y entonces ahora sin tanto preámbulo, yo voy a mencionar primero a Cristina, agradecido, estamos por tu participación. María Cristina Sanz es de La Plata, ella es licenciada en Trabajo Social, asistente social, ha realizado una capacitación docente, se ha desempeñado como maestra de braille, profesora de práctica de sistema braille, trabajadora social de la Dirección de Menores, supervisora de práctica de servicio social, ha sido presidente de la Junta de ISEBI Latinoamérica, ha coordinado la Comisión de Didáctica Braille del Consejo Iberoamericano del Braille, ha sido y es miembro de la dirección directiva de ASAERCA, así que tiene todo un currículum que nos llevaría, les diría, toda la jornada para mencionar, pero esos son algunos puntos que queremos destacar de ella, y ya mismo le queremos dar la bienvenida, y como decía Claudio, muy ansiosos de escucharla, de que hablemos un poco de la educación, de este diseño universal, de esos ajustes razonables, de la accesibilidad en ese aspecto tan importante que es transversal en la vida de todo ser humano, la educación para todos y todas. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias por la invitación. Bueno, espero no defraudarlos. Yo creo que en primer lugar debemos coincidir en que todos conocemos la Convención de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad visual, ratificada en 2006 por la ONU, y que está ratificada por los 19 países de Latinoamérica, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ningún país se puede hacer el distraído respecto de la Convención, porque la han convertido en ley en cada uno de ellos. Por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio, porque fue el primer instrumento vinculante del siglo XXI, nada menos. A su vez, como si esto fuera poco, esto debía haber bastado, pero no es así. Fue necesario el acuerdo de los desarrollos de los objetivos sostenibles, y en particular del número 4, que alude a la educación, que ratifica que la educación debe ser inclusiva, accesible, de calidad y gratuita para todos los seres humanos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la condición de discapacidad, todas estas nuevas perspectivas han cambiado el concepto de discapacidad. Y tenemos claro que no está centrado en la persona, sino en las barreras que debemos afrontar en todas las actividades. Barreras que son de todo tipo, pero muchas veces se enfatizan las físicas por los desplazamientos. Yo creo que las más difíciles son las actitudinales. Son siglos de una concepción de discapacidad que de repente ahora hay que cambiar. Siempre estuvo centrada en la persona, y era la persona la que se tenía que adecuar y adaptar al medio ambiente. Y en lo escolar, bueno, se comenzó por escuelas segregadas, inclusive con sistemas de internación, donde los alumnos tenían que desprenderse de sus familias. En la década de los 70, en particular en la provincia de Buenos Aires, en la década del 60, más concretamente en el año 64, se empezó la inclusión. Fue la primera escuela donde yo me formé y trabajé, fue la primera que implementó este sistema, y hoy hablamos de inclusión. Y no es un mero recorrido, es un cambio fundamental, porque, como digo, exige saber que la persona, cualquiera sea su situación, condición, tiene derecho a la educación. Y es la escuela la que tiene que hacer esto posible. ¿Y cómo se hace? ¿Por qué hablamos de un cambio de mentalidad? Hoy día seguimos escuchando padres que señalan
que cuando quieren ir a escribir a su hijo a la escuela regular, que es su derecho, le dicen, yo no estoy preparada. Eso ya no se puede oír más, ni se puede permitir. Y lo que tenemos que tener claro es que los derechos están, pero a veces para que se cumplan hay que emprender acciones. Y no hay que intimidarse si de repente un padre tiene que denunciar a una escuela. Lo tienen que hacer, porque su hijo tiene derecho a ir a la escuela de su barrio. Y si la escuela no está preparada, lo tiene que lograr. No se puede seguir diciendo, yo no sé cómo trabajar con estos niños. Los medios han cambiado, o sea, antes se necesitaban formaciones. Formación se sigue necesitando, pero cuando no se tiene eso, se puede buscar información en Internet. Y hay de todo tipo. Y en el caso de la discapacidad visual, hasta del sistema Braille, está en Internet. Entonces, quien no lo conozca, lo baja. Es un sistema absolutamente lógico y podría contar. Yo voy a contar una sola anécdota. Yo estaba en primer año de secundario y, por supuesto, cuando iba a la escuela, la profesora se iba a tomar un examen, me tenía que avisar para llevar la máquina, que era una letra 22, una máquina de escribir común. Y un día entró y dijo, ¿me puede dar un alfabeto braille? Sí, cómo no, se lo hice, escribió, a la clase siguiente entró y dijo, buenos días, voy a tomar una prueba. Quédese tranquila, usted hágala en braille que yo ya aprendí. Y les aseguro que me corrigió la prueba ella. Entonces, con este sencillísimo ejemplo, ¿qué quiero decir? Que cualquier maestro común que tenga un niño ciego, si no tiene un maestro de apoyo de inclusión, porque bueno, la inclusión es un proceso y todavía no se ha alcanzado plenamente. Alcanzarse plenamente, ¿qué significa? Que los chicos puedan ir a cualquier escuela y todos los maestros estén preparados y sepan cómo trabajar con él. Eso todavía no es una realidad. Por eso las escuelas especiales se están transformando, están dejando de ser escuelas donde se cursaba la escolaridad para convertirse en centros de recursos, y son los maestros especiales quienes pueden brindar toda la especificidad a los maestros regulares. Cuando eso no ocurre, el maestro regular también puede, como digo, bajar de Internet. Y puede, conociendo el DUA, o sea, el Diseño Universal del Aprendizaje, que no es una metodología, es un enfoque de trabajo que sirve para planificar. Pero si cualquier docente planifica teniendo en cuenta cómo se trabaja con el DUA, ¿qué dice el DUA? Que todo aprendizaje tiene que ser muy amplio. Doy un ejemplo. Un maestro no puede tener como objetivo, vamos a leer un artículo y los alumnos van a escribir sus conclusiones. Eso es absolutamente limitante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un alumno que no puede leer y a lo mejor tampoco puede escribir, pero de repente puede grabar un video, puede investigar en Internet, puede trabajar con los compañeros, puede haber innumerables, no me voy a detener porque sé que tengo poco tiempo. Lo que quiero decir es 2 o 3 cosas básicas. Primero, las personas ciegas no necesitan un método especial de aprendizaje. Lo único que requieren son los medios que le hagan posible la adquisición del conocimiento. O sea, lo que cambian son los recursos. El niño que ve va a tener un libro en tinta. El niño ciego tiene que tener ese libro en braille o grabado, según sea el momento educativo en el que se encuentre. Acá hago un súper paréntesis. La única forma posible de adquirir el proceso de lectoescritura un niño con discapacidad visual, si es ciego, es rotundo, y si tiene una poca baja visión que no le alcanza para la escritura convencional, el único camino es el braille. ¿Por qué? Porque de las demás maneras, a mí la computadora me lee
yo escucho, yo no soy la que lee, me lee. Entonces, la única forma posible de que un niño desarrolle la posibilidad de adquirir el proceso de lectoescritura, ¿y qué adquiere con esto? Adquiere el desarrollo mental que le va a permitir ir avanzando en los conocimientos, pasar de la etapa concreta a la abstracta. Eso solo lo permite el proceso de lectoescritura. Lectoescritura e iniciación al cálculo que van en forma paralela. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Los recursos que necesita. Necesita tener libros en braille, necesita tener gráficos también. Si bien los gráficos, cualquier representación gráfica que se adecue, es una representación de lo visual, porque la única forma de pasar de lo tridimensional al plano es la visual. Por lo tanto, hay que trabajar con el chico para que pueda conocer e interpretar ese material que le presentamos. Las configuraciones tienen que estar a su alcance. Tiene que estar a su alcance los recursos por los cuales escribir. Lo más adecuado sería una máquina Perkins. Y digo la marca porque es casi la única que hay en toda la región, que le hace posible la escritura. Los padres tienen que saber que en Argentina, por lo menos, las obras sociales están obligadas a suministrar los recursos que los chicos necesitan. Por lo tanto, si tienen obras sociales, los pueden tramitar. Bueno, a la sociedad, que les den las herramientas para poder ejercer los derechos. Si los padres no lo saben, creen que la escuela que los recibe les hace un favor. No, señores, no les hace ningún favor. Es el derecho de su hijo recibir escolaridad. Y la escuela, sí o sí, no tiene opción. A veces, cuando las resistencias son demasiado grandes, a veces es preferible ir a otra escuela. Nosotros hicimos desde ISEBI Latinoamérica un libro que se llama Los niños nos cuentan la escuela en casa. Las voces de los niños de Latinoamérica, cómo vivieron la pandemia y la educación. Les invito a que lo conozcan. Allí hay un trabajo, fueron divididos en tres categorías y se dio un premio a cada categoría, pero se dio una mención especial a una niña chilena que quedó ciega en su último año de primaria. Un ejemplo de resiliencia, de todo lo que hizo, pero su primer año de secundaria fue un infierno, porque una escuela llamada católica, digo llamada porque de cristiandad y de consideración al otro tenía un poco, le hicieron la vida imposible. Hoy ya está en otra escuela, padeció todo un año, con maestra de apoyo, con todos los recursos, no hubo forma que a esas personas les hicieran cambiar su idea. Confiemos que algún día lo logren, porque el daño que le hicieron a esa niña no tienen ningún derecho. Entonces, si queremos hablar de accesibilidad, primero, los estudiantes tienen que tener los recursos que le hagan posible trabajar en forma independiente. En las primeras etapas, sí o sí, máquina Perkins o pizarra o pauta y punzón, si no hay otra alternativa. Sería maravilloso tener una línea braille, pero eso todavía está muy lejos de nosotros. Los alumnos pueden trabajar absolutamente en todas las áreas del conocimiento. Lo que hay que saber es con qué recursos le enseñamos. Las matemáticas se deben trabajar en braille, se deben hacer los gráficos, las representaciones, primero en forma tridimensional, pero después mostrarles cómo eso se lleva al plano. Bueno, es todo un proceso que no voy a entrar en ello, pero quiero que quede muy claro que no hay ninguna asignatura que una persona con discapacidad pagan sus oportunidades. Si se tiene en cuenta cuáles son sus necesidades, si la planificación del maestro está basada en el diseño universal del aprendizaje, esa clase va a servir para cualquier niño.
absolutamente para cualquiera. ¿Por qué? Porque como en el ejemplo que dije, en vez de decir, si el objetivo es de repente investigar, no sé, sobre la célula, bueno, el objetivo tendría que ser, los alumnos investigarán acerca de la célula. Investigarán, pueden tener 1000 formas de hacerlo. Pueden usar internet, pueden investigar con los compañeros, pueden tener material en el braille que la maestra le haya acercado. ¿Y cómo lo van a volcar? El maestro, ¿qué tiene que lograr? La certeza de que el alumno aprendió. Y la evaluación puede tener innúmeras formas de efectuarla. La escrita es un camino. La escrita en braille, la escrita en tinta, la escrita con la computadora, la expresión verbal, la edición de una grabación de un video donde el alumno explique todo lo que entendió del tema. Son distintas formas de hacer lo mismo y el maestro tendría la certeza que ese conocimiento que impartió, el alumno lo captó. De eso se trata fundamentalmente, de equiparar oportunidades. Por supuesto, a medida que la escolaridad primaria avanza, que no, si hablamos, acá escuché que hay una persona de España, que no en la 11, claro, los niños se alfabetizan con línea braille. Esta no es nuestra realidad. Entonces pueden trabajar con la línea braille desde los 3 o 4 años. Nosotros todavía eso no lo tenemos que luchar para eso, porque lamentablemente les digo que la ONCE estaría dispuesta a donar líneas braille a Latinoamérica. ¿Y por qué no se pueden traer? Por las trabas aduaneras, por el tiempo que quedan en las aduanas, el material que se recibe como donación, y que todavía muchas organizaciones no conocen la innúmera cantidad de trámites que tienen que realizar para sacar los materiales. Es muy importante que adquieran el dominio de los métodos de comunicación masivos, como por ejemplo una computadora, un teléfono inteligente. Eso da mayor facilidad. Y por supuesto que está muy bien que un alumno de secundario pueda trabajar con su computadora todas las materias. Inclusive hasta la matemática, hay un programa que sirve para la comunicación de una persona ciega con una vidente, que es el EDICO, pero nosotros sostenemos que el braille, las matemáticas necesariamente requieren del braille para realmente hacer una captación del tema que fuere con absoluta seguridad de que lo han logrado. Una vez que el alumno está preparado, los recursos que pueden usar, sin duda, son cualquiera. O sea, cuando un niño es chico, yo siempre les decía a los chicos que lo importante es llegar a la mayor independencia que uno sea capaz. Si una vez que se logra, la persona desea vivir acompañada, es su derecho a hacerlo. Pero lo que no le puede ocurrir es que quiera ir a un lugar y no puede hacerlo porque no tiene nadie que lo acompañe. Hay que respetar las individualidades, hay que respetar lo que cada ser humano elige, más allá si estamos de acuerdo o no. Siempre y cuando lo haga con un real ejercicio de la libertad y no que lo haga porque no tiene otra opción. Eso es lo que no podemos permitir. Y ustedes como comunicadores creo que pueden prestar una función trascendente, porque al ser también personas con discapacidad visual, saben que lo que yo les estoy diciendo es auténticamente así, porque lo ha vivido cada uno de ustedes. Cada cual tendrá su propia historia de todo lo que le ha ocurrido en su recorrido. Pero tenemos que trabajar para que los niños del siglo XXI tengan los recursos que necesitan. Ya no se puede seguir trabajando con la mentalidad de hace 30 años. No se puede, porque las cosas han cambiado y porque también debemos entender que si a nadie se le ocurre, porque estamos escuchando mucho que ahora que tenemos la tecnología el braille no es necesario. Yo no escucho a nadie que diga
que porque está la tecnología, los niños chiquitos, no aprenden con lápiz o lapicero, aprenden en forma manuscrita y después usan la computadora. Entonces, si a nadie se le ocurre para algún niño que ve esta disparate de querer que aprenda con una computadora, ¿por qué algunos docentes pretenden? Y la respuesta es muy simple, porque a ellos les es más fácil, porque podrían corregir de forma directa. Bueno, lamento decirles que lo que es más fácil para ese docente es una grave violación del derecho de ese niño a adquirir el proceso de lectoescritura en el sistema que él requiere. La convención lo dice más que claramente. Inclusive nombra al sistema Braille. Y debemos trabajar para que a nadie se le sigan ocurriendo estas cosas que son absolutamente infundadas, van en detrimento, tiene que temblar el pulso para denunciar. Porque también hay lo que nos dicen, ustedes saben que la comisión está siendo monitoreada, pero no hay demasiadas denuncias. La gente todavía no se anima, hay que animarse. Si alguien hace que un niño no debe temblar el pulso. Y esto lo tenemos que lograr entre todos. Tenemos que seguir presionando a los estados para que cumplan, porque sin duda que la obligación mayor del Estado es ocuparse de la educación. Es el primer miembro de la sociedad, diríamos, que tiene que cumplirlo. Pero también tenemos que entender que se acabaron los tiempos donde solamente el Estado es el que da y la sociedad recibe. Para eso existen organizaciones sociales que trabajamos por el cumplimiento de los derechos. Los padres tienen que poderse empoderar y hay que formarlos, hay que ayudárselos, porque de repente no saben. Si un padre, cuando cualquier padre espera un hijo, por supuesto que tiene un ideario de ese hijo. Donde reciben una criatura con discapacidad, sin duda que va a haber un momento de desconcierto, de no saber qué hacer, pero si rápidamente son orientados y son atendidos en sus necesidades, ese niño va a evolucionar igual que cualquier otro. Lo que hay que lograr, como digo, y no digo la igualdad, porque la igualdad es darle a todos lo mismo, pero la equidad es darle a cada uno lo que necesita. Ese es un concepto totalmente diferente. Sí, se me acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo. Perfecto. Entonces, bueno, dejo aquí y cualquier cosa estoy a disposición.